Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar el día de hoy. Hoy es lunes, ¿verdad? Así que vamos a arrancar con toda la semana, así como lo hacíamos hace años, que hace años, pues justamente el estudio empezó los lunes, ¿verdad? Por causas de fuerza mayor se tuvo que mover a miércoles, pero vamos a recordarnos de estos viejos momentos de los lunes. Entonces, Henry, te voy a pedir favor que nos ayudes a orar, por favor. De acuerdo. Buenos días, Señor Jesús, te damos gracias porque nuevamente nos tienes acá, Señor. Queremos entregarte este estudio, Señor, para que tú seas el que nos hables. También en especial, Señor, esta mañana queremos pedirte por nuestro país, Señor Jesús, por la situación que está pasando. Sabemos que tú tienes el control de todo y algo de esto tiene un propósito, Señor. Cúbrenos con tu sangre, dale consuelo a los familiares de esos agentes, Señor Jesús. Cubre esta ciudad con tu mano poderosa. Te agradecemos por este nuevo día. Te agradecemos por cada uno de los que están presencial, virtual en este estudio. Y nos entregamos a ti, dispuestos a querer escucharte y que nos puedas decir lo que tengas. En nombre de Jesús, amén. Amén. Sí, como es eso de que todo al final se une, ¿verdad? Es un multipropósito, porque vieron la gente que falleció, ¿verdad? Tenía unos hijos, un par de hijos, creo yo. Todo lo que está pasando en el gobierno, o sea, al final se une, ¿verdad? Pero la Biblia dice que para los que aman a Dios, ¿verdad? Todo obra para bien, no importa qué sea, no importa la situación que uno está pasando, al final todo obra para bien, ¿verdad? Aunque no lo querramos, aunque no lo entendamos inicialmente. Entonces vamos a empezar hoy. Estuve algo inquieto el fin de semana, desde el viernes que estuve viendo parte de lo que se iba a ver hoy, para tener una explicación un poco más medular de la importancia de la aparición de Cristo Jesús en la historia. Estamos viendo las caídas de Satanás y Cristo Jesús aparece justamente en el centro, ¿verdad? Y creo que es importante ahondar de cuál es la importancia de lo que él hizo, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, nos hubiera podido salvar de otra forma, pero él lo hizo de cierta forma para poder cubrir ciertos aspectos importantes de nuestra caída. Y muchas veces nosotros como seres humanos no entendemos ni la magnitud de la caída, ni la magnitud de la salvación que Cristo Jesús hizo en nosotros. Entonces, creo que es importante. Hoy vamos a ver el segundo round de la caída, que específicamente es el round de la tentación en el desierto o la pelea en el desierto entre Jesús y Satanás. Hoy sí la vamos a terminar, pero creo que antes es importante. Hoy sí no vamos a ver la introducción que a todo el mundo se la sabe, los que vienen de las 7 caídas, sino que vamos a ver cómo se intersecta se dice, ¿verdad? Porque yo entre intercepta e intersecta, ¿verdad? No sé cuál es para fútbol americano y cuál es para dos líneas que se unen, ¿verdad? Pero intersecta, entonces, cómo se intersecta toda esta multihistoria en donde se cruza la historia de los ángeles, la historia de los seres angelicales con la historia del hombre y cómo al final derivan en algo muy parecido a ambos. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo aquí en el pizarrón. Para los que están conectados, imagino que se mira perfectamente el pizarrón acá, entonces cualquier cosa igual me dicen, porque hoy lo vamos a estar usando, por lo menos en esta introducción, bastante, ¿verdad? Entonces ya igual puse en primer plano para que lo logren ver mucho más grande y con esto si quieren arrancamos. Prácticamente vamos a arrancar como arrancábamos la introducción hace cuánto, hace como un año más o menos, ¿verdad? Arrancábamos con una introducción clásica, ¿verdad? ¿Qué arrancábamos diciendo? Que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? E incluso este es un dibujo medio fake, ¿verdad? Porque realmente cuando Dios creó los cielos y la tierra, en Génesis 1:1, no había mar. El mar fue puesto después como juicio, ¿verdad? Incluso en la antigüedad, en el mundo antiguo, en las culturas antiguas, el mar lo que significaba era caos. Por eso la cultura antigua creía que la tierra era plana y que después de la tierra había mar y que después del mar ya no había nada, porque era el caos absoluto, ¿verdad? Entonces Dios crea los cielos y la tierra en algo que yo le llamo Génesis 0, ¿verdad? Realmente está en el versículo, capítulo 1, versículo 1 de la Biblia, es el primer versículo,
Pero realmente es Génesis 0. ¿Por qué? Porque aquí arranca toda la historia. Y justamente la historia, ahorita la vamos a dividir en dos en un ratito, en donde Dios crea todo. Ahora, cuando crea Dios ese todo, eso es en los cielos y la tierra, realmente lo que estaba creando, y aquí empieza la primera línea, son seres que tenían algunos alas. Por eso hoy en día todavía estamos confundidos algunos pensando que cuando vamos a ir al cielo nos van a dar nuestro par de alas, ¿verdad? Nuestra aureola. Aureola se llama esta cosa, ¿verdad? Y ahí vamos a estar volando con arpa, ¿verdad? Hace como 6 años hice una encuesta en una iglesia y el 70%, yo les pregunté cómo va a ser el cielo y el 70% me decía que este era el cielo y que nosotros íbamos a estar así con alas y puros ángeles, ¿verdad? Y cuando alguien fallece, ¿verdad? Dice, ay, está mi angelito cuidándome, ¿verdad? Y realmente, bíblicamente sabemos que esta es otra creación, no es la creación de seres humanos. Entonces Dios crea esta creación y recuérdense que Dios siempre hace a la función antes del funcionario. Eso lo vimos en los días de la creación. Dios hace antes, por ejemplo, separa el cielo y la tierra y hasta después crea las lumbreras, por ejemplo, las recrea, las reforma. Y justamente aquí crea algo antes de crear a la corona de la creación. ¿Y para qué crea a todos estos seres angélicos? Es bien sencillo, para servir. Eso es bien sencillo. Ellos tenían que servir a la creación que iba a venir después. Y pasan los millones de años, ¿verdad? Y por eso científicamente está comprobado que la Tierra fue creada hace 6 millones de años aproximadamente. Y entonces uno dice, pero entonces esto no coincide con la Biblia, porque la Biblia, desde Adán y Eva, ¿cuántos años han pasado hasta hoy? ¿Cuántos años han pasado? 6.000 y pico de años, casi 7.000 años. Entonces, a veces cuando los cristianos naturalistas decían, no, es que tiene que ser by the book, con lo que dice la Biblia, sí es cierto, pero lo que no miraban es de que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 había un gap de millones de años. Entonces, aquí hay millones de años en los cuales ellos estaban siendo preparados, estos seres angélicos. Y entre estos seres angélicos había uno que era el grande, así le llamaba Dios. Tenía 2 pares de alas, porque era un querubín, y este se le llamaba Luzbel. Él era encargado de portar la gloria de Dios, o sea, ser un como quarterback de la gloria. Él en su ser tenía que contener esa gloria, o sea, la presencia, o sea, el Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros vemos nuestro símil en los seres humanos, esto lo vamos a ver, que nosotros desde que Cristo muere, ahora nosotros tenemos la facultad de ser templo vivo de Dios. Eso significa que las funciones angélicas de Luzbel pasaron a nosotros. Entonces, ¿quién es el quarterback ahora de la presencia? ¿Quién es el que tiene que proteger el balón? Y el balón es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros. A veces no lo hacemos y Dios aún así, por misericordia de nosotros, sigue depositando su presencia dentro de nuestro ser. Entonces, estos seres, Luzbel era uno de los capitanes, ¿verdad? De todos estos seres. Más o menos en proporción, se calcula que han habido, o fueron creados, 7 billones de seres angélicos, seres angelicales. 7 billones de seres angelicales, cada uno con un nombre, con un propósito, con una historia. Imagínense si nuestra historia ha sido, uno dice, esta mi historia, mi testimonio, no alcanzaría un libro para contarla, ¿verdad? Imagínense un ángel que tiene millones de años de haber vivido. No sé si ustedes dimensionan el tamaño del universo, pero nosotros somos una pequeña partícula de un grano de arena. No, ni siquiera somos el grano de arena. Somos la partícula del grano de arena en medio de todas las arenas que hay en todos los mares del mundo. Imagínense ellos todas las historias que contienen
en todos esos millones de años que vivieron. Nuestro cerebro a veces no alcanza para procesar. Ahora, ¿qué ocurre? Viene Luzbel y se encuentra en un punto de su historia con algo que se llama maldad, iniquidad y luego muerte. Y en ese punto de la historia, Luzbel, así como cualquier otro ser, es tentado. Esa tentación para un ser que es santo, que es puro, debería de ser fácil de pasar. Porque si él mismo vio a Dios, uno dice, puchis, es sencillo decir, prefiero a Dios que a estos que me están diciendo que voy a tener todo lo que yo quiera, etc. Pero él no. A él le gustó mucho el comercio que estaba haciendo. Y por eso, ojo, porque muchas veces lo que hacemos nosotros, lo que estamos haciendo, nos deriva al pecado. Y por eso a veces se confunde religiosidad con decir no hagas tal cosa. O sea, realmente el problema cuando uno hace algo y ese algo lo deriva al pecado es de que uno después ya no puede salir de ahí. Entonces, por ejemplo, si te está gustando mucho la aplicación de Instagram o de X o de Twitter, pero cuando tú empiezas a ver shorts, videos, reels, te empiezan a llevar a ver mujeres en calzoneta o a veces hasta desnudas, entonces eso te puede derivar al pecado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cortar de raíz. Cortar de raíz. Y eso fue lo que Luzbel lo hizo. Luzbel viene y entonces tiene 7 caídas. Y entonces empieza un tema descendente de Luzbel, en donde él empieza a caer una vez. La primera vez él cae, ¿se recuerdan de dónde? Del templo. Luego cae la segunda vez y cae a la tierra, ¿se recuerdan? Y entonces, en Génesis 3, aparece luego de su caída a la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Teníamos esta tierra y por otro lado, la tierra, cuando él cae, ¿cómo se convierte la tierra? Estaba desordenada, vacía y en caos. Y entonces él lo que provoca es justamente esto que dice Génesis 2, yo le llamo ahí sí Génesis 1, Génesis 1, versículo 2 en adelante. La tierra estaba en desorden, vacía y en caos. Y la Biblia dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. ¿Qué significa eso? Que la tierra es el centro del mando en donde Dios quiere manifestarse. De todo el universo, Él escogió un planeta muy diminuto en donde Él quiere manifestarse, y es en la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Él dice, bueno, ya se cayó Luzbel, me desordenó la tierra, ¿verdad? Y voy a seguir esta flechita más para acá. Yo voy a tener que mandar al que yo había pensado crear desde el inicio, que es el hombre, para que él pueda limpiar y dar luz a esta tierra. Por eso hoy en día nosotros estamos llamados a ser la sal del mundo y la luz del mundo. Porque al final nosotros tenemos el mismo comisionamiento del que tenía el hombre cuando Dios lo creó. Entonces Dios dice en Génesis 1 y en Génesis 2, voy a omitir esta parte donde si creemos que Génesis 1 es la misma pareja que Génesis 2, ¿verdad? Voy a irme directo a Génesis 2, a Ish e Isha. Y entonces Dios viene y dice, voy a apartarles un espacio. Este espacio va a ser santo. Y en este espacio yo voy a crear al hombre y luego voy a crear a la mujer. Entonces, ¿cuál era la función primaria del hombre y la mujer? Ser sacerdotes.
El hombre, en el caso de Isha y Isha, el hombre era el sumo sacerdote y la mujer era la sacerdotisa acompañante. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? No tenían que estar disfrutando de sus vacaciones en Edén, ¿verdad? En el huerto. ¿Qué tenían que hacer ellos? Tenían que llevar la gloria de Dios, dominar la tierra. Seguro que habían cinco mandamientos. Recordémoslos, creo que es importante. El primer mandamiento era fructificar. Eso significa dar fruto, significa madurar. Ahí es donde los agarró el diablo, porque no habían madurado. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Madurar. Este es el mismo ciclo nuestro, muchachos. Si ustedes recién conocieron a Jesús hace poco, ¿cuál es su primer designio? Dar frutos. Ahora, si ustedes ya llevan conociendo a Jesús hace 15 años, 20 años, pero no se les mira frutos, solo hojas. ¿Cuáles son las hojas? Voy el domingo a la iglesia, sirvo en no sé dónde, mi esposo también es cristiano. Esas son puras hojas. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Dar fruto. Que se mire, que te confundan y digan, yo no sé si estoy viendo a Jesús o estoy viendo a Henry, ¿verdad? No sé si estoy viendo a Jesús o estoy viendo a Javi. No, la verdad es que no lo logro diferenciar, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es dar fruto, convertirnos en alguien como Cristo. Lo segundo que tenía que hacer el hombre y la mujer, multiplicarse. Gracias. Entonces, ¿qué tenían que multiplicar? La imagen de Dios. ¿Qué tenían que multiplicar? La santidad de Dios. Pues como era un árbol que estaban dando mucho fruto, ya podía multiplicar, porque el fruto es lo que contiene la semilla, y la semilla era lo que permitía multiplicarse. Entonces, multiplicarse. ¿Qué tenían que multiplicar? Su imagen. Y esto es bien importante para lo que vamos a ir concluyendo ahorita en esta intersección entre la serpiente en Génesis 3 y el hombre. Lo tercero que tenían que hacer, ¿qué era? Solo trabajar había que ir a trabajar. Llenar la tierra. Llenar la tierra. ¿De qué la tenían que llenar? Físicamente, ¿de qué la tenían que llenar? De personas. Pero esas personas que iban a nacer, que se llaman los vivientes, que nacieron incluso, tenían que empezar a llenar toda la tierra, todo lo que estaba en caos. Y entonces, conforme ellos iban avanzando, iban llenando de gloria toda la tierra. Entonces, ¿de qué tenían que llenar? Dice los Salmos, dice Isaías, ¿qué tenían que llenar la tierra? Llenar la tierra de la gloria de Dios. Que hay una canción que dice, y será, llenar la tierra de su gloria, es por la gloria de Dios a través de los hijos del hombre y la mujer. Después, ¿qué tenían que hacer cuando llenaban la tierra? Gobernarla, dominarla. Y esto a veces no nos gusta. Porque Dios, en nuestro ADN, especialmente a los hombres, nos llama a pelear, a batallar, a guerrear. ¿Y a qué llama a las mujeres? A acompañar en la batalla a los hombres. Entonces, las mujeres, lo vimos en los 3 deseos del corazón con André, les encanta ser tomadas en cuenta en las aventuras, en las batallas de los hombres. Pero si uno va a emprender, ¿a quién tiene que tomar en cuenta si uno es casado? A su esposa. No puede dejarla así vixeada, ¿verdad? Que uno no quiere nada con ella, no tiene ideas, no. O sea, tiene que uno invitar. Ahora, el hombre está llamado a conquistar, a batallar, a guerrear. Por eso el hombre que se pone a chillar, ay, no es que no sé qué hacer, estoy tirado en la cama. Hay que levantarse, hay que darle con todo, ¿verdad? Y yo sé que a veces las emociones son más grandes, la batalla más grande a veces, la batalla que hay en el corazón y en la mente. Pero ahí hay que entrarle con todo, como hombres que somos. Entonces, dominarle y conquistar. ¿A quién tenían que dominar y conquistar? A todos los seres caídos que habían ahí. Ahorita cabal justo un anuncio de 4M. Sí, un anuncio de 4M, sí, sí, cabal, lo vamos a ver al final, pero si tú crees, ¿verdad? El anuncio, ¿verdad? Si tú crees que no sos guerrero, ve a 4M, ¿verdad?
Pero independientemente de eso, ellos tenían que conquistar a estos seres. Tenían que dominarlos, tenían que ponerlos en cinta. Por eso dice la Biblia con Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra quién es la lucha, contra principados, huestes, gobernadores de los cielos o celestes. Contra ellos es la lucha. Y lo último, este es ya, ahí sí ya se pueden ir de vacaciones, ¿verdad? ¿Qué es? Reinar. Pero aquí hay un truco, ¿verdad? Porque reinar no significa, como estaba bromeando antes, irse de vacaciones. Voy a reinar en vida, ¿verdad? O sea, cuando me voy a mover a la playa justamente un par de días, ahí voy a estar reinando en vida, por lo menos 48 horas, ¿verdad? Pero eso no significa reinar. Reinar significa tomar decisiones sobre una creación en la cual a veces van a desobedecer y a veces van a obedecer. Pero uno, como ya tiene todo el bagaje anterior, entonces uno lo puede hacer. ¿Qué quiere hacer el hombre de una vez? Incluso cuando empieza a conocer a Dios, lo primero que uno quiere hacer es reinar. Ya quiere recibir todas las bendiciones de Dios y quiere que Dios a uno le resuelva todos los problemas. Y Dios le dice, no, papadito, yo lo puedo hacer. Yo te puedo pasar de una vez a reinar. Pero tu corazón no está listo. Tu corazón no está alineado. Y muchos de nosotros nos quedamos incluso en la primera fase todavía. Estas fases se intersectan, ¿verdad? Ya sé que se dice con C, se intersectan. Y muchas veces uno va como pivoteando entre ellas. Pero hay una fase principal en la cual uno está. Entonces la pregunta que hoy te hago es, ¿en qué fase estás? ¿Estás en la fase de fructificar? ¿Estás en la fase de ya de multiplicarte? ¿De llenar la tierra con su gloria? ¿De dominar y conquistar o de reinar? Ok. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ellos estaban tranquilos en el huerto, pero obviamente la tierra no estaba tranquila, porque adentro de la tierra estaba Luzbel y un tercio de seres angélicos caídos. Ustedes te preguntan cómo las civilizaciones antiguas se hicieron para construir las pirámides de Giza, por ejemplo, o las pirámides o los templos mayas que hay en Petén, por ejemplo, o toda la arquitectura de Machu Picchu. Obviamente, y eso lo dice en una referencia no bíblica, no del canon, sino que histórica y complementaria, el libro de Enoch. El libro de Enoch menciona que estos ángeles dieron 7 conocimientos a los hombres. Y uno de ellos fue el tema de la construcción, la ciencia de la construcción. Entonces, realmente lo que ocurre es en el versículo y capítulo donde estamos. Y voy a aprovechar a repasar este capítulo porque quiero que entendamos qué fue en realidad lo que pasó cuando Luzbel entró en la vida de los seres humanos en esta parte de la historia. Génesis 3, versículo 1. Quiero que lo leamos a detalle porque este es un espejo de lo que vamos a ver con las tentaciones del desierto de Jesús. Es un espejo. Ocurrió exactamente lo mismo, solo que de una forma un poquito distinta. Pero el fondo es el mismo. Dice Génesis 3:1. Pero la serpiente era la más astuta de todas las criaturas vivientes del campo que Jehová Dios había hecho. O sea que se recuerdan de que Luzbel era perfecto en sabiduría. Ahora en su etapa caída, después de su segunda caída, él es astuto. Ya no sabio, sino astuto. Es un bien diferente. Y entonces dijo entonces la serpiente a la mujer. Y aquí empieza un temita importantísimo. ¿A quién tentó Satanás acá? Luzbel, ¿a quién tentó? A la mujer. La mujer estaba sola, estaba, no sé si peleando con Adán, ¿verdad?
se sacaron la lengua, se tiraron el pelo un día antes, una noche antes. ¿Y cómo estaba Eva entonces? Solita. Y dice que la mujer, entonces la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Entonces, ¿cuál es lo primero que la serpiente le dice a la mujer? ¿Qué es lo primero que ataca la serpiente con la mujer? La comida. La comida. Oscar, yo entraría la duda ahí porque le dice así como que a él te dijo que no lo hiciera. Entonces ella puede decir, pues sí, es cierto. Todas las tentaciones empiezan con una duda. Todas, cualquier tipo. ¿Qué pasa? Que vamos a ver que hay un orden. Pero realmente todas empiezan con una duda. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a adulterar, o vamos a fornicar, o vamos a tener una relación sexual fuera del matrimonio, hay una duda. Y uno dice, pero es que mi esposa no me quiere. ¿Será que no me quiere? O mi esposa no da todo lo que tiene que dar. Entonces, nace de una duda. Y es la misma duda que tenía Luzbel acá. Él lo que dijo es, pero Dios no me está dando todo lo que yo quiero. Y yo puedo tenerlo por mis propias fuerzas. Y por eso empezó a comerse. Entonces viene, pero lo interesante es que empiecen a ver esto. Él lo que hace, Satanás, es empezar a decirle, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. O sea que lo primero que Satanás empieza a hacer es atacar el tema de qué comemos. Y esto obviamente va hacia los 3 deseos del corazón. ¿Se recuerdan cuáles son los 3 deseos del corazón? Gloria, poder y honra. Entonces, Satanás en el acto de tentar, él lo que empieza atacando es uno de nuestros 3 deseos. Muchas veces empieza con el de poder, pero a veces empieza con el de gloria también. Entonces, ¿qué es lo que Satanás hace? Le dice, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Obviamente aquí hay un tema que vamos a ver cuando ya veamos este versículo de detalle, donde Satanás también modifica las palabras de Dios, porque Dios no dijo ningún. Dijo, pueden comer de todo árbol. Y Satanás le pega un twist y le dice, de ninguno, ¿verdad? Pero no es el tema de ahorita. Versículo 2. Y la mujer le respondió a la serpiente. Ahora, ¿qué hace después de que lo tienta con comida? La mujer, ¿qué hace? Responder. Hasta aquí, Dios los había entrenado bien. Satanás lo tienta y la mujer responde. Si Satanás te tienta a ti, ¿qué es lo que hay que hacer? Responder. ¿Y cuál es la mejor respuesta ante la tentación? Lo que dice la Biblia con nosotros que somos seres caídos. Eva no era ser caído. Eva era santa. O sea, ella tenía una ventaja sobre nosotros en ese momento. Nosotros somos seres caídos. Entonces a Dios nos da otra fórmula. Tenemos que responder, sí. ¿Cómo respondemos? La mejor fórmula de la tentación. Salir corriendo. Aquí sí no hay que batallar mucho. Ante la tentación no se batalla. Porque la Biblia no dice, Pablo no dice nuestra lucha es contra tentaciones, ¿verdad? Y pecados. No dice eso. La lucha es contra principados y potestades. Entonces, cuando somos tentados, ¿qué tenemos que hacer? Salir corriendo. José dice que era crack en su trabajo, ¿verdad? Y por eso lo promovieron bien jovencito, ¿verdad? Era crack de los cracks. Y fue a la cárcel y lo promovieron, ¿verdad? Fue a la casa de Faraón y lo promovieron. Lo promovían en todos lados. Y por ser crack, Satanás dijo, este parece que es el Mesías. Y entonces se lo quería ir a tronar, como a todos los Adanes que pasaron, ¿se recuerda? Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Le mandó una tentación.
Y cuando estaba en la tentación, ¿y a quién mandó? A la esposa del jefe. Guapísima, seguro tuneada, ¿verdad? Seguro inyectada. Seguro con las mejores vestiduras. La mujer más deseada de su época. ¿Y qué pasa? Viene él y sí se desnuda. Eso es lo que la película Disney no cuenta, pues obviamente es de niños, pues, ¿verdad? Pero realmente cuando ocurre, dice la Biblia, que estaban desnudos. Y no eran Adán y Eva, pues, ¿verdad? Y dice que cuando él estaba a punto de pecar, dice que agarra sus cosas, su ropa, y sale corriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la tentación nosotros como seres caídos? Salir corriendo. Salir corriendo. Mi mamá, cuando yo empezaba a ser adolescente, ¿verdad? Y obviamente ella como mujer, porque no tuve papá y esto, la falta de paternidad es lo que genera. Ella no sabía cómo hablarme, ¿verdad? De la masturbación y del tema de la sexualidad, de las hormonas que a uno como joven pues, le salpican a uno adentro, pues, ¿verdad? Y me decía, mira, es que cualquier cosa, ¿verdad? No me decía la palabra ni nada, cualquier cosa, jugar Nintendo, me decía. Jugar, o jugar ajedrez o algo, jugar algo. ¿Verdad? Me gustaban muchos juegos de mesa desde aquel entonces. O sea, ella pensaba que con jugar se me iba a quitar a mí las ganas de tener una tentación sexual fuera del matrimonio. Y realmente no necesariamente es así. Pero en algún punto hay un principio clave en lo que ella me decía, que es cómo nosotros nos ocupamos para no ser tentados. ¿Qué es lo que estaba haciendo Eva cuando estaba acá justamente en Génesis 3? Desocupada. ¿Ella qué tenía que entender? El templo. Ella era la sacerdotisa. Ella lo que tenía que hacer es cuidar el templo. Y el sumo sacerdote tenía otras funciones. Pero ella, ¿dónde está? Estaba incluso fuera del huerto. Sin su esposo, sin su marido. Entonces, cuidado, mucha. Cuidado cuando nosotros nos salimos de lo que tenemos que hacer. Porque ahí es donde viene el tentador. Cuando nos empezamos a salir de lo que tenemos que hacer. Es un día en la noche decimos, ay, pero si aquel va a los bares, ¿va? ¿Por qué no puedo ir yo? Yo no voy a ir a tomar ni a emborracharme. Y me salgo de lo que tengo que hacer y voy a un lugar donde no tengo que ir. La tentación va a venir. Definitivamente. Ahora, eso tampoco significa que seamos Amish. Y que digamos, bueno, entonces voy a construir algo afuera para que nada me tiente, ¿verdad? Y los Amish lo han descubierto, que aún con siglos de la cultura que tienen, los peores pecados ocurren adentro de esta pequeña ciudad que según ellos está blindada de las cosas de afuera. Porque el pecado nace del corazón y la tentación ataca los tres deseos del corazón. Entonces, versículo 2, Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto. O sea que la mujer, ¿cómo le responde a la serpiente? Le respondió, ¿pero con qué? ¿Pero con qué le respondió? Ese statement que está ahí, ¿de dónde lo sacó ella? Lo que ella había dicho. De la palabra de Dios. La palabra de Dios no es más que lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces, ¿cómo le respondió la serpiente, perdón, a Eva, a la serpiente, la tentación? Con palabra de Dios. Mira, pero no es cierto, Dios me dijo esto. Ahora, lo que dijo aquí la Eva, ¿es correcto o no es correcto? ¿Fue lo que Dios les dijo o no? No. Esto primero sí. Porque dice, podemos comer del fruto de todos los árboles que están en el huerto. Aunque aquí ya nos metemos a los detalles, no vamos a meter los detalles en algún otro estudio. Y vamos a ver que Dios no necesariamente solo les dejó comer del fruto, pero ese es un detallito. Pero aquí, de una forma macro, Eva iba bien. Tuvo tentación, y ella le respondió con palabra de Dios y le respondió lo correcto. Lo verás. Por eso es importante escuchar palabra, leer la Biblia. Porque si uno no lee la Biblia, no escucha la palabra, no va a tener una oración con el Señor, una intimidad con Dios, entonces uno no sabe qué es lo que Dios le está diciendo a uno. Entonces uno empieza a inventarse qué es lo que Dios le dijo a uno, qué es lo que va a pasar ahorita. Y no es así.
Entonces dice el versículo 3, pero del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto, dijo Dios. Ahora, aquí ya empezó a chanflear. Aquí en este versículo 3 ya se fregó. Porque dijo Dios, no comerán de él, ni se acercarán a él, para que no, ¿qué? Bueno, pero aquí hay dos falacias, dos mentiras. La primera mentira es de que el árbol que se encontraba en medio del huerto, ¿cuál era? El de la vida. Bueno, ella cruzó cables. Y el árbol prohibido para ellos lo estaba mezclando con algo que era accesible y era incluso un mandato de que tenían que comer de él, que era el árbol de la vida. Entonces, ella empezó a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y este fue el principio de la tentación. Ahora, ambos árboles, lo vimos en estudios anteriores, y si no, pues ya Andrés nos hizo favor de colgar todos los estudios, lo pueden ver. Ambos árboles eran buenos o malos. Uno era bueno, uno malo, ambos malos, ambos buenos, ¿cómo eran? Ambos buenos. Dios los había hecho. Pero aunque algo sea bueno en su esencia, no significa que sea bueno para ti o para mí. Vuelvo a repetir, si algo es bueno en su esencia, no necesariamente significa que me vaya a caer bien a mí. El ejemplo típico del cuchillo. ¿El cuchillo es bueno o malo? En su esencia es algo bueno, es una herramienta. Pero el cuchillo nos puede llevar a la muerte. Es lo mismo con todo lo que crea Dios. Y esa es la tentación más grande, cuando Satanás nos tienta en algo que Dios hizo bueno. Entonces, ¿Dios hizo bueno el sexo? Sí, lo hizo bueno. El problema es cuando nosotros lo usamos para algo malo. Entonces, Eva, si se dan cuenta, le responde a Dios a Satanás palabra de Dios, pero empieza a desviarse. La segunda falacia que dice acá es, no comerán a él, ni le tocarán, dice alguno, ni se acercarán, dice la mía. ¿Cómo dice la de ustedes? Ni tocarlo. La mía dice acercarse, la otra dice tocarlo. Bueno, de tocarlo y acercarse está peor acercarse. Porque significa que no podían ni siquiera estar cerca. Ahora Dios dejó que ellos pudieran poner incluso un columpio abajo del árbol, ¿verdad? Un columpio de esos que se ponen en las ramas. Dios dejó eso. Dios lo que les dijo es, no coman de él. No coman de él. Y Eva le agrega una parte que dice, ni tocar. ¿Qué significa eso cuando ya veamos esto a detalle? Cuando nosotros nos volvemos religiosos, le agregamos cosas a la Biblia que no dice. Pues, por ejemplo, están aquellas iglesias, ¿verdad? Que uno no las juzgo, pero sí te estoy diciendo que lo que dicen es incorrecto. Que dice es que las hermanas no pueden usar pantalón pegado. ¿Eso dónde lo dice? O sea, ahí le están agregando algo a la Biblia. Parece que fuera de Dios, pero no es de Dios. O las hermanas no pueden maquillarse, ni maquillarse nada, pues, ¿verdad? Algunos no dejan de maquillarse nada. ¿Eso dónde lo dice? O ustedes no pueden comer carne los viernes. Pero ¿dónde dice eso la Biblia que no podemos comer carne los viernes? Pero las tres cosas que acabo de mencionar, mucha gente las hace por religiosidad. Pero ahora pregunto, ¿será que Dios puede decirle a una mujer en específico, mira, ya no uses pantalones pegados? ¿Será que Dios puede hacerlo? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ya Dios sabe que es un poquito virginina, es un poquito salida, ¿verdad? Es un poquito coqueta. Entonces Dios le dice, mira, por un año bájale el mosh, vestite modestamente, porque tú tenés un problema en tu corazón, en donde si empezás a vestirte así, tu corazón empieza a desviarse. ¿Qué pasa ahora con los que no, con el mandato de no comer carne los viernes? ¿Será que Dios te puede decir a ti, mira, los viernes que te pegas unas grandes forradas, no comas carne? Ofreceme a mí esa carne y yo voy a ayudarte a que sometas tu carne. ¿Será que Dios lo puede decir? Sí.
Entonces, ¿qué significa eso, mucha? Cada cosa que hagamos, cada cosa que pensamos que es de Dios y lo estamos haciendo para Dios, mejor preguntémosle a Él, si a Él le agrada que lo hagamos. Porque de repente nos vamos a dar unas sorpresas de que muchas veces somos religiosos. Yo cuando estaba en la universidad, llegaba a la universidad y lo primero que hacía es sacar en mi bolsón una Biblia y la ponía en el escritorio y abría la Biblia y empezaba a leerla enfrente de todos. Primero para que no me hablaran y segundo para que vieran que era cristiano. Yo no creo que Dios hoy en día viendo el espejo retrovisor se haya agradado con eso. Porque no convertía a nadie. A nadie. No ayudé a que nadie se acercara a Dios con eso. Al contrario, lo repelía. Entonces, algo que parecía de Dios, no era de Dios. No venía de Dios. Va, entonces miren pues. Sigamos, versículo 4. No, versículo 3. 4, perdón. Y la serpiente dijo a la mujer, en realidad no morirán. O sea, que ¿qué es lo que le está ofreciendo ahora la serpiente a la mujer? Eternidad. En realidad no morirán. Versículo 5. Porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses, dice la mía, o como Dios, dice la suya, que conocen el bien y el mal. O sea, que ¿qué otra cosa le está ofreciendo Satanás a la mujer? Un nombre que es que ahora ellos van a ser dioses. Dioses. Ahora, aquí viene algo que otra vez, cuando uno no sabe lo que es, uno cae en las tentaciones. Porque Adán y Eva fueron creados por Dios, ¿sí o no? Pero no fueron creados como los animales. Dice que había algo distinto entre Adán y Eva, o la humanidad, versus los animales. Y era de que ellos fueron creados a la imagen de Dios. Imagen, ¿se recuerdan la diferencia entre el igual y el equivalente? ¿Verdad? En matemática. Ellos eran equivalentes. O sea que eran como Dios, ¿sí o no? Sí, eran como Dios, no eran dioses. Eran como Dios. ¿Y Satanás qué les dice a ellos? Les dice, mira, no es bueno que tú seas como Dios. ¿Sabes qué? Hay algo mejor. Y eso mejor es que tú puedes ser igual a Dios. Cuando ustedes tienen un apetito insaciable, o yo, de algo, muchas veces es una tentación en la cual ya cedimos. Porque nosotros no nos conformamos con lo que tenemos. Por eso a mí me encanta la palabra, y esta no es bíblica, pero la usan, ¿verdad? Los judíos. Dayenu, porque esto lo que le da a uno es gratitud con lo que ya tengo. Con lo que ya tengo me basta. Es suficiente. Eso es antitentación. Y a mí me servían estos 2 años con tentaciones que yo tengo. Y yo pienso, con lo que tengo me basta. Entonces, si pienso así, cualquier cosa que venga y en verdad sea para mi caída, te digo, no, con lo que tengo me basta. Entonces es algo que nos ayuda, que no usó Eva para poder ver. Entonces, aquí, ¿qué deseo toca? Y me corregís, Andrés, sos el experto en los deseos. Y no sos el genio de la lámpara, ¿verdad? El primer deseo, gloria, comida. El segundo deseo, según yo, es honra. Si quieren, ahorita lo diseccionamos. Porque le dice que sean como dioses. O sea, que sean reconocidos como dioses. Reconocimiento. Va. Y después, ¿qué le dijo? Porque el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses que conocen el bien y el mal. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer, codiciable a la vista, y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió, y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él lo comió.
Sucedió que a los dos les fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok. ¿Qué ocurrió cuando el hombre y la mujer cayeron, muchachos? Porque uno, otra vez, con el cuento de la escuela dominical que uno ha recibido, o de la pastorela, o de la catequesis, o donde sea, uno dice, bueno, el hombre cayó, ¿verdad?, en pecado. Pero realmente, muchachos, realmente esto fue más grueso que solo caer en pecado. Fue más serio que solo caer en pecado. Y lo que ocurrió es de que el hombre fue vencido en tres grandes aspectos. Y justamente cuando nosotros vemos la cuarta caída de Luzbel, que está compuesta por 3 rounds, el nacimiento de Cristo, el desierto y la cruz, nosotros vemos que cada uno de esos rounds es una redención de algo que el hombre perdió o dejó. Pero por eso es de que nadie podía salvar a la humanidad, ni siquiera los mesías pequeños que iban naciendo entre Adán y entre Jesús. Porque más de alguno de ellos no tenía algo de esas 3 cosas que el hombre perdió en ese momento. Entonces, ¿qué cosas perdió el hombre o le fue imputado al hombre el día que cayó? Y ese tema es central para entonces entender cómo Jesús en el desierto fue haciendo lo que tenía que hacer. Lo primero que el hombre perdió fue, y si siguiéramos leyendo la historia en Génesis 3 y 4, lo podemos ver, fue quién era su dueño. Eso fue lo primero. Antes de que Adán, el hombre y la mujer cayeran, ¿quién era el dueño del hombre y la mujer? ¿Quién era el amo, el líder, el señor? ¿Quién era? Dios. Entonces, el primer dueño o líder era Dios. Y después de la caída, ¿quién era el dueño, amo o líder? Ahora, Satanás. Y aquí viene un tema con un hilo rojo tremendo. ¿Se recuerdan, para los que son viejitos y estuvieron hace un par de meses, tal vez 3 meses? Satanás, cuando él cae o empieza a caer, cuando está en el cielo, él quiere comerciar. Y él comercia con los secretos de Dios. Ahora, su función cuando empezaba comercial, ¿cuál era? Era que era reclutador. ¿Y qué quería hacer? Reclutar para su visión un montón de ángeles. ¿Y a cuántos reclutó finalmente? 1/3. Ahora, él se quería posicionar como el señor de todos estos ángeles. Ahora, ¿qué fue lo que hizo con Adán y Eva entonces? Lo primero que hizo fue cambiarles la paternidad. Por eso Jesús, cuando viene a ver a aquellos fariseos, les dice, ustedes son hijos del diablo. Porque ¿quién era su padre ahora? Satanás. ¿Qué fue lo primero entonces que Satanás hizo o el hombre generó cuando él cayó? Cambió de paternidad, cambió de dueño, cambió de amo, cambió de señor. Y ahora el derecho legal, la parte tutora legal, la tutoría legal, ¿a quién le pertenece ahora? A Satanás. A Satanás. Ahora, ese derecho legal, ¿cómo se transmite? A través de una imagen. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en Génesis 4, versículo, vamos a ver, ayúdame ahí, escudero, hace rato no llamaba a los escuderos, pero ayúdame a encontrar donde dice que Adán creó a su imagen a Set, ahí está. Génesis 5, no necesito al escudero. Génesis 5, versículo 3. Génesis 5, 3.
Habiendo vivido Adán 130 años, engendró un hijo de su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre, ¿qué? Set. O sea que este Adán, que tenía que crear hijos, multiplicarse, ¿a imagen de quién? De Dios. Lo que pasó después de la caída es que empezó a multiplicarse y a crear hijos a la imagen de él mismo. Y él estaba dominado en cierto punto por Satanás. Ahora, ¿cómo sucede esto? Esto hasta que hace 70 años, 80 años, descubrieron la genética, podemos saber cómo sucede esto. Hay un espermatozoide, fecunda un óvulo, este tiene pares de gametos, pares de cromosomas, y este tiene un par de cromosomas, y cuando se juntan los dos pares de cromosomas, ¿qué es lo que hace? Se desarrolla un ser nuevo. Y esto se le llama ADN. Voy a ver si, creo que ahí sí lo logran ver. ADN. Pero, ¿se recuerdan lo que dice Eclesiastés 4:12? ¿Se recuerdan que lo usan mucho en las bodas? Dice, 1 puede caer, ¿se recuerdan? 2, todavía se pueden calentar entre ellos. Pero cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ahora miren esto, qué tremendo. El ADN, ¿de cuántas cuerdas está compuesto? 2. Se une el del hombre, de la mujer y se mezcla. Por eso a veces el hijo sale con ojos verdes, a veces pelo negro, ojos verdes, ¿va? Y se mezcla. Ahora, hay un tercer cordón que siempre se mezcla, que no lo vemos, es invisible, pero es real. Y ese cordón o pertenece a Dios y viene de Dios, o pertenece a ¿qué? A Satanás. Entonces, cuando ellos se multiplicaban en el huerto y generaban una nueva persona, ¿cuál es el cordón que se ponía en el ADN? El de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que multiplicaban ellos? La imagen de Dios. ¿Y qué imagen era esta? Imagen santa, imagen pura, imagen con presencia de Dios. Pero ¿qué ocurrió cuando Adán y Eva cayeron? Y sobre todo porque fue a través de una relación sexual. Vienen ellos y en su forma de multiplicarse, o nuestra forma de multiplicarnos, ya no agregamos por naturaleza el cordón que viene de Dios, sino que ahora agregamos por naturaleza el cordón que viene de ¿quién? De Satanás. Y este cordón de Satanás nos lleva al pecado y a la muerte. Por eso dice Pablo que nosotros transmitimos el pecado. Nosotros transmitimos el pecado a nuestros hijos. Pero entonces cuando yo, por ejemplo, con Michelle hicimos a Nikki, ¿Nikki con qué cordón viene? Por naturaleza. Con el cordón maligno. Entonces, ¿qué perdimos el día que Adán y Eva cayeron? Que la multiplicación sea de imagen de Dios a imagen ahora de hombre satánica, caída. Entonces, miren esto, miren esto. Ya no me alcanza el pizarrón, vamos a ver. Aquí, voy a hacer. Satanás en su cuarta caída, que es la que estamos viendo ahorita, tiene 3 grandes rounds. El primer round, ¿cuál es? El nacimiento de Cristo. El segundo round, desierto. Y el tercero, cruz y resurrección. Pero estos rounds, que fueron las únicas apariciones entre Satanás y Cristo, fueron las únicas, eran necesarias para que Cristo viniera y redimiera esto que el hombre perdió. Entonces,
aquí viene el boom de todo esto. Cristo en el nacimiento vence el derecho legal que tenía Satanás para hacerse dueño de los hombres. Ahora, ¿cómo hace esto Cristo? Él no lo podía hacer si nacía con este ADN espiritual caído. Entonces, ¿qué hace Dios para no caer en esto? ¿Qué hace Dios? Genera una profecía. Y dice, porque de una virgen ha nacido un Salvador. Y entonces Él dice, yo voy a nacer y voy a redimir esto, pero lo voy a redimir a través de mi nacimiento. ¿Cómo lo redimo? Naciendo de una virgen. ¿Qué significa que nació de una virgen? En el ADN, en la hélice, la doble hélice, si nació de una virgen, ¿cuántos cordones o hélices tenía entonces Jesús? Uno. ¿El de quién? El de la mujer. ¿Así es la mujer? ¿No? El de la mujer. ¿Por qué? Porque el que friega todo, mucha, es la hélice, el cordón, el gameto del hombre. ¿Y por qué el hombre es el que friega todo? Porque él era el responsable de toda la creación, no era la mujer. Hasta que él cae, toda la creación cae. Entonces Dios dice, yo voy a redimir todo esto a través de mi nacimiento. Y entonces yo voy a nacer a través del Espíritu Santo para que esta cordón de tres dobleces se santifique. Y entonces Él es el único, después de Adán, que nace sin el pecado original. Por eso es de que Satanás no quería que el Mesías con M mayúscula naciera. Porque él, solo con que alguien naciera como hombre, con un hombre y una mujer caída, él ya tenía todas las de ganar. Porque el hijo iba a ser caído. Por eso, antes de que Cristo muriera y hiciera todo esto que hizo, nosotros no teníamos una alternativa, no teníamos para dónde ir. Porque tarde o temprano, esta parte de nuestro ADN espiritual nos iba a desviar al pecado. Entonces, Cristo abre una nueva genética. Y es una genética santa. Entonces, ¿qué pasa? Y miren esto, cuando están viendo The Chosen. Cuando Nicodemo llega con Jesús, sabio, teólogo, y le dice, mira, es que no entiendo cómo es esta onda, ¿va? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le dice? Es necesario que tú tengas que nacer de nuevo. Por eso, nacer de nuevo no es religión, mucha, porque ahí dicen, estos son los evangélicos que dicen que tienen que nacer de nuevo, que es ridículo, ¿verdad? Esto no es una religión. Si quieren llamarle de otra forma, pues, ¿verdad? Pero nacer de nuevo lo que significa es, yo ya no voy a nacer con esto como nací. Juan Carlos, Andrés, todos estamos acá, nacimos así, todos. Aunque Andrés se mire que es tan santo, ¿verdad? Es buenísimo, buenísima onda, ¿verdad? Él igual tiene este ADN. Ahora, cuando nacemos en Cristo, entonces, ¿qué ADN? Nuestro ADN adentro de nosotros es cambiado. Y entonces nuestro ADN se vuelve un ADN santo, un ADN justo. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? El problema es de que Dios, una vez nosotros aceptamos a Cristo Jesús y nacimos de Él, por eso es necesario nacer de Él. No nos podemos quedar en el bautismo infantil, incluso Lutero creía en el bautismo infantil, pero no es, o sea, eso no es suficiente. Cuando tenemos conciencia del pecado, nosotros tenemos que decir, Jesús, tú eres mi Salvador. ¿Por qué? Para que entonces nazcamos de nuevo. Y si nacemos de nuevo, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a haber una lucha. ¿Por qué? Porque es como cuando uno tiene cáncer.
El cáncer es como el símil a esto. Cuando uno tiene cáncer, ¿qué es lo que uno tiene realmente dentro del cuerpo? Células que son malignas. Lo que aquí es al revés. Uno nació con cáncer y después viene una quimioterapia para echarse a las células malignas y que nazcan células buenas. El proceso de la vida es al revés. Uno nació ya con cáncer. Y Dios, cuando uno nace en Cristo Jesús, entonces uno empieza a combatir ese cáncer. Entonces hay una lucha entre lo que me dicta mi ADN caído y lo que me dicta mi ADN en Cristo Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia, a través de sus ojos, Él nos mira como lo que vamos a hacer y no como lo que somos necesariamente. Y Él nos mira de que ya todo nuestro cuerpo está glorificado. ¿Y qué significa un cuerpo glorificado? Un cuerpo 100% sano. Un ADN 100% sano. Entonces, ¿cómo se llama todo este proceso que hablamos del nacimiento y del nuevo nacimiento? Este es el proceso de salvación. Es el primer proceso que un ser humano pasa. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Soy nacido de nuevo o no soy nacido de nuevo? ¿Me meto en lo que Cristo empezó a hacer en el cuarto round, en el nacimiento, o no me meto ahí? Porque si yo no estoy acá, no puedo ir acá. Y si no estoy acá, no puedo ir acá. Entonces, primer round, nacimiento. Cristo vence el derecho legal exclusivo que Satanás tenía en los hombres a través de cambiarle el ADN espiritual a uno. ¿Claro o no claro? Es impresionante porque incluso el símbolo de esto es de que a los sacerdotes se les pedía que el sacrificio tenía que hacerse con un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Ustedes saben que si tienen un lunar por acá, esa es una imperfección de la piel. No es a la que lindo su lunar, que bien se le mira en su cara, ¿verdad? Sino que eso es una imperfección. El cordero no tenía que tener ni un solo lunar para poder ser sacrificado. Pues Cristo, ¿cómo nació? Sin mancha, sin pecado. ¿Cómo? A través del misterio de la virginidad. Por eso era necesario que Él naciera de una virgen, en este caso María, para que Él no tuviera esto. Ahora yo les pregunto, sea que ustedes crean o no en esto, no importa, pero hagamos la hipótesis. Si María tuvo más hijos, ¿cómo nacieron el resto de hijos? Con el ADN de acá. El único que fue concebido a través del Espíritu Santo fue Cristo Jesús. Vamos. Segundo tema. Segundo tema que Adán y Eva provocaron en la caída del huerto. El segundo tema que ellos provocaron y que es bien delicado es que su corazón fue desviado, fue desequilibrado. Esos 3 deseos que vimos con André fueron rotos, desequilibrados. Y eso lo que origina es que entonces el ser humano ahora tienda a pecar. ¿Qué significa tienda a pecar? Nos gusta más el pecado que estar con Dios. Por eso la lucha de ir a orar, por ejemplo, uno dice, ya llevo 4 días y no he orado nada. No he buscado a Dios. No me he ido a una montañita a orar, a buscarlo en intimidad. ¿Por qué es? Porque nuestro ADN, el que veíamos antes, nos influye a que nuestro corazón tienda al pecado, al mal, más que al bien. Ahora, en el huerto, antes de la caída, ¿cómo era Adán y Eva? Su corazón tendía ¿cómo? Más a Dios que al pecado. ¿Cómo tiende ahora nuestro corazón entonces ahora? Más al pecado que a Dios. Ahora, aquí viene algo importantísimo. Nosotros, cuando estamos en este proceso y luego del proceso de salvación donde nacemos de nuevo, se nos manda a hacer algo y es a bautizarnos. Y a partir del bautismo, nosotros estamos llamados
a regresar este corazón a un corazón sano. Y esto no lo podemos hacer nosotros solos. Lo podemos hacer porque Cristo, en el segundo round de la caída de Satanás, venció al diablo en el desierto. Entonces, esta parte nosotros la logramos porque Cristo sobrenaturalmente venció al diablo en el desierto con las tentaciones. Y a todo este proceso le llamamos proceso de santificación, que es en el que todos acá estamos reunidos. Entonces nosotros, nuestra función, ya nacimos de nuevo, ya tenemos el ADN de Cristo. Ya somos nuevamente hijos de Dios. Tenemos su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué tenemos que arreglar? Nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Ser cada día más santos. ¿Qué tenemos que hacer? Equilibrar cada uno de estos tres deseos para poder evitar el pecado en nuestras vidas. ¿Qué es entonces, esto se liga al desierto. Y lo tercero, que es la cruz y la resurrección. ¿Qué fue lo que el ser humano perdió cuando cayó en el huerto? La eternidad o la vida eterna. Entonces, Cristo en la cruz, ¿a quién venció? Dice la Biblia. A la muerte. En la cruz incluso ni siquiera venció a Satanás, que era un títere de la muerte. ¿A quién venció quién venció Jesús en la cruz? A la muerte misma. Entonces, lo tercero que Cristo hizo fue esa eternidad y vida eterna que nosotros habíamos perdido. Y se recuerdan que fue lo que el diablo le ofrece primero a él, eternidad. Y fue lo primero que pierde. Entonces, esto que perdimos nosotros, Jesús en el último round, en la cruz y en la resurrección, nos hace el favor, la gracia, de poder darnos vida eterna. Porque Jesús hubiera podido hacer en un escenario hipotético, decir, bueno, ustedes ya nacieron de nuevo y ahora los voy a hacer más santos, pero cuando se mueren, ahí se queda todo. Incluso los saduceos, por ejemplo, decían que cuando el alma se moría o cuando el cuerpo se moría, el alma dejaba de existir. Pero Cristo Jesús en su misericordia no solo nos dejó ahí, sino que ahora nos dio paso a vivir en el cielo o en la nueva tierra con Él. Por eso Él tuvo que morir y resucitar, para que nosotros entonces, cuando muramos, resucitemos. ¿Se dan cuenta cómo Cristo pasó todo lo que nosotros también pasamos? Y por eso es el misterio de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y lo que hace la cabeza, el cuerpo también lo hace. Entonces nosotros también tenemos que nacer de nuevo. Nosotros también tenemos que ir a pelear con Satanás, con las tentaciones en el desierto. Y nosotros también tenemos que morir y resucitar. Entonces, esos 3 rounds fueron justamente para anular todo lo que Ish e Isha, Adán y Eva, habían hecho en el pecado original del huerto. Entonces, vamos a ver, hoy sí, vamos a terminar de ver todas las tentaciones del desierto ya con este contexto. Entonces, las tentaciones del desierto se dan porque Cristo nos redime de que nosotros podamos vencer esas tentaciones. Si tú y yo sentimos que algo nos está dominando terriblemente y no lo podemos dejar, muchas de esas cosas para los hombres son temas sexuales. Muchas de esas cosas para las mujeres son amarguras, chismes y afanes. Si no lo podemos dejar, tenemos que saber que nosotros tenemos a alguien que pasó esto primero, antes que nosotros. Ahora, antes que vayamos al específico de las tentaciones, quiero leerles Romanos 5:12, solo porque aquí explica todo lo que acabamos de hablar. Romanos 5:12.
Y esto, sin este contexto, muchas veces estos versículos no se entienden y suenan algo como pesados, algo como complejos. Romanos 5:12 dice, por esta razón, así como el pecado entró al mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Suena medio un trabalenguas, ¿verdad? Pero miren cómo explica Pablo esto que acabamos de decir. Voy a irme de abajo para arriba. Dice, así también la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. O sea que en el nacimiento, el tema del ADN espiritual, ¿qué es lo que en realidad pasaba a todos los hombres a través de su reproducción? La muerte y el pecado. Ahí dice, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo se pasaba a todos los hombres? A través de multiplicar y seguir sacando hombres. Cristo vino a vencer esa parte de que la muerte pasaba a todos los hombres. Lo segundo es que dice arriba que la muerte vino por medio del pecado. O sea que ¿quién le abrió las puertas de par en par a la muerte para que vinieran los seres humanos? El pecado. O sea que, ¿qué teníamos nosotros asegurado acá? La muerte. ¿Qué es la muerte? La separación entre Dios y el hombre. Y ahora, ¿cómo entró todo esto al mundo? ¿A través de qué? De pecar. Pues aquí complementamos las tres cosas. Todo se transmite a través de la multiplicación. Cuando el hombre pecó, que es Adán, dio paso a la muerte. Entonces, Cristo vino a redimir cada una de estas cosas en estos 3 rounds que estamos viendo. Por tiempo no vamos a seguir leyendo Romanos, pero es interesantísimo. ¿Qué es lo que dice? Leamos solo el 18, creo que es importante el 18, 5:18. Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de la vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos ¿qué? Justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero cuando se agrandó el pecado sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así la gracia va a reinar para justicia, para vida eterna. La ecuación de Dios en este versículo es bien interesante. Porque Dios no dice que uno es menor a muchos o a todos los hombres, sino que la ecuación de Dios es de que uno es mayor a muchos. Miren esta ecuación. Porque dice que si uno peca, entonces todos son pecadores. O sea que uno es más que muchos. Si uno se justifica y se santificaba y moría sin pecado, entonces es mayor a los muchos pecadores. Pues por eso tuvo que venir, en inglés se le dice the one, el uno, para poder salvar a muchos. Vamos al desierto. Lucas 4:3. Lucas 4:3. Miren pues. Aquí hay un problema. El diablo sabía esto. El diablo sabía que él estaba dominando el ADN. Incluso en Génesis 6, cuando hacen los gigantes, es una modificación más satánica del ADN. Porque cuando alguien crece, cuando alguien nace altísimo y con 6 dedos, ¿qué es lo que se modifican inicialmente? El ADN. Él lo sabía. Entonces aquí viene su problema. Porque él dice, ni un hombre de estos mesitas que nacen me va a poder derrotar a mí. ¿Por qué? Porque todos nacen con este ADN caído. Ahora, él sabía que si alguien nacía con el ADN correcto, bueno,
iba a haber un problema. Entonces, cuando él supo que de una virgen había nacido un hombre, él dijo, uy, aquí hay un clavo. Porque la primera puerta que me defendía a mí de mi maldad, se rompió. Porque alguien nació con el ADN incorrecto. O para nuestro caso, el ADN correcto. Entonces, él viene y entonces se presenta a Jesús en el desierto. Porque él dice, bueno, primera puerta de nacimiento, pues nació. ¿Va? Vamos a ver la segunda puerta. Que es, ¿será que él tiene su corazón que se puede desviar o no? Y entonces por eso dice el 4:3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, eso lo vimos la vez pasada, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, aquí empiezan tres cosas. Primero, el diablo con la duda de si era el hijo o no era el hijo. Porque si era Dios, entonces su corazón iba a estar totalmente sano. Y entonces esta segunda puerta iba a pasar y iba a estar cerca de su cuarta caída. Entonces le dice, si eres hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Satanás usa? Todo su arsenal de tentaciones. Entonces, ¿cómo lo tienta la primera vez Satanás? Con comida. ¿Vieron la réplica? Con lo más raso, con lo más fácil, ¿va? Con la comida, con los deseos de gloria. ¿Qué es lo más fácil que te puede tentar a ti, Satanás? Con los deseos de gloria. Lo más fácil. Va. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Miren ese hilo rojo. Le responde. ¿Y con qué le responde? Con la palabra de Dios. Jesús, que le había enseñado a Eva cómo hacerlo, él mismo lo hizo. Entonces, ¿cómo tenemos que responder a las tentaciones nosotros? Con la palabra de Dios. Dios hace un tiempo, como en el tema sexual, Dios me dio una palabra para que lo usáramos en contra del pecado sexual. Muchas veces uno como hombre tiene un apetito sexual indebido. O sea, uno dice, ala, pero es que, ¿por qué no son dos? ¿Por qué no son tres? Porque son solteros, está pues en los oídos, pero ¿por qué no son cuatro? ¿Va? Para los casados me entienden. Y Dios me dijo, pero mira a Daniel. Palabra de Dios. Mira a Daniel. Daniel, ¿cómo era? Eunuco. ¿Qué significa eunuco? Mucha no es que sea un payaso, ¿verdad? No, no es eso. ¿Qué es eunuco? ¿Qué le hacían al eunuco? Le cortaban los testículos. No podía tener relaciones sexuales. Entonces me dice, mira, pero si Daniel no me alegó. Porque ustedes alegan. Entonces, ¿cómo se vence la tentación? Con la palabra de Dios, con lo que Dios te dice a tu vida. Entonces, vino Jesús y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vamos a la siguiente, que esta ya la vimos la vez pasada. 4:5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. La primera tentación fue el deseo de gloria. Ahora aquí dice que le empieza a mostrar todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien yo quiera, yo la doy. Y si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Y respondió Jesús, vete de mí, Satanás. Ya le dijo el nombre, aquí ya empezó a enojarse. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué? Servirás. Aquí esto es espectacular. Esta segunda tentación en el desierto. Primero, ¿qué deseo quiere atacar Satanás? El primero que atacó fue el de gloria. El segundo que ataca, ¿cuál es? El de poder. Por eso cuando hay un cantante que solo empieza a hacer y tiene éxito, y dicen que son buenísimas sus canciones. ¿Qué fue lo que ocurrió en el proceso de ese cantante? Ya sea textualmente o no,
internamente o externamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ese cantante vino y Satanás le dijo un día, ya todo este reino musical es mío. Me pertenece, a mí me fue dado cuando fui creado. ¿Lo quieres? Y el otro, ¿verdad? Dice, sí, se arrodilla. ¿Y qué es lo que ocurre? Le da todo el reino musical. ¿A cambio de qué? De su alma. Ese tema de que los artistas entregaron su alma a Satanás no está lejos de la verdad, mucha. Ahora, esto no solo ocurre a los artistas. Ocurre también a veces con los que quieren ser CEOs, ocurren con los que quieren crecer en el trabajo, con los que quieren tener una empresa más grande. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Nos inclinamos ante Satanás. Ahora, aquí hay un tema bien importante bíblicamente. Dice que el diablo lo llevó a un monte alto. ¿De dónde fue expulsado Satanás? ¿Se recuerdan? Del monte alto, del santo monte de Dios. O sea que Satanás, de donde fue expulsado, ¿qué fue lo que vino a hacer a esta tierra? Un monte alto falso. Ahora, ¿dónde está ese monte alto? ¿Se han preguntado dónde está ese monte alto? La Biblia lo dice, ¿dónde está? ¿Quieren verlo? Apocalipsis 2:12. Miren pues. Es espectacular esta parte. Apocalipsis 2:12. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿En dónde dice que la escribe el ángel de la iglesia? Pérgamo, era un lugar. ¿Sí? Así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé dónde vives. ¿Y dónde es que vive Pérgamo? ¿Dónde está? ¿Qué cosa es? El trono de Satanás. Te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad. ¿En esa ciudad? ¿Dónde qué? Donde mora Satanás. Satanás no es omnipresente. Él tiene una red de comunicación tipo las redes sociales que hay hoy, ¿verdad? No son nuevas. No hay nada nuevo debajo del sol. En donde él se conecta con todos los seres de maldad que hay en todo el mundo. Él no es omnipresente, ojo. Por eso queda señorcita que dice, es que, uy, se me apareció Satanás, ¿va? El diablo. Chica, pero ni que fuera a saber ni quién, pues, ¿va? ¿Dónde es que vive Satanás? Que él tiene que vivir en un lado. Él rodea la tierra, obviamente, pero ¿dónde tiene su morada? En Pérgamo. ¿Qué había en Pérgamo? Pérgamo era una ciudad que tenía tres cosas importantes. Primero, el mayor templo de Zeus. Y ese templo en Pérgamo se llamaba Zeus Salvador. En otros lados, en otros templos de Zeus no ponían ese nombre. En Pérgamo sí lo ponían. Zeus Salvador. O sea que Satanás, como quien se quiere hacer ver primero en su morada, pues Salvador. Lo segundo que tenía era el famoso Asclepeinon o Asclepeinon, que es el lugar médico más famoso de la época. ¿Por qué se llama Asclepeinon? Porque tenía serpientes. ¿Se recuerdan del símbolo de médico? Que era el palo y alrededor una serpiente. ¿Se recuerdan? Ahí llegaban los enfermos y como no había medicina moderna, ponían un montón de serpientes porque decían que esas serpientes iban a sanar a los enfermos. Y habían ahí médicos, entre comillas, y demás. ¿Cómo se presentaba Satanás en Pérgamo? Como sanador. Se presentaba como salvador, como sanador, y lo último es que era la primera ciudad que declaró al César como Dios. O sea que el César era Dios o el César tenía todo el poder. Entonces Satanás se presenta en su morada como Salvador, como sanador y como todopoderoso. ¿Dónde vive Satanás? En Pérgamo. ¿A dónde lleva Satanás a Jesús entonces en ese momento? A Pérgamo. A Pérgamo. ¿Qué es lo que Satanás le dice en esta tentación a Jesús? ¿Será que Jesús es dueño de todos estos reinos o era Satanás? ¿Quién creen ustedes que era el dueño?
¿Quién cree? Es una pregunta con truco. Todos esos reinos que Satanás le enseña en la tierra, ¿quién es el dueño del? Porque él dice que él es el dueño. Pero ¿quién es el dueño? Es Satanás, pensamos aquí con sus. Entregado. Es Satanás, pero porque le fue entregado. Ahora, ¿quién era el dueño original? Dios. Dios. ¿Pero qué es lo que Satanás le está diciendo a Jesús en esa tentación? Satanás le está diciendo, yo te voy a entregar el poder sin pagar el precio de pasar por una cruz. Porque al final, después de toda la historia de la humanidad, ¿quién va a ser el dueño de todos esos reinos? Jesús. Pero Satanás tienta a Jesús diciéndole, no pases por el sufrimiento, de una vez adquiere el poder. Pues, ¿cuál es la tentación para nuestra vida más grande, muchachos? Saltarnos las pruebas. Saltarnos los momentos difíciles de tribulación. ¿Y qué es lo que nuestro corazón quiere muchas veces? Los que estamos pasando momentos de tribulación. ¿Por qué estoy en esta prueba? Hubiera sido mejor no estar. ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué me dejó el novio? ¿Por qué me dejó la esposa? ¿Por qué se murió mi hijo? Pero ¿qué es lo que nos enseña Jesús? Tenemos que pasar nuestro camino hacia la cruz. Porque cuando pasamos ese camino, entonces aprendemos algo que si no lo pasamos, no aprenderíamos. Por eso los narcos, el dinero fácil y rápido, es lo que ellos quieren, los mareros. ¿Por qué están haciendo todo este relajo? Porque no quieren pasar por los sufrimientos de trabajar, de encontrar trabajo, de ir a hacer otras cosas. Quieren el dinero fácil. Y con esto vamos a terminar con esta frase. Las pruebas, mucha, afinan nuestro corazón para resistir la tentación. Mi mamá tuvo un sueño y en el sueño vio que se le crecía la panza un montón, se fue a hacer exámenes. Cuando fue a hacer exámenes, tenía un tumor que al inicio era, cuando fue a hacer exámenes, como una semilla de jocote. Y cuando se lo sacaron 3 o 4 días después, 3 días después, era del tamaño de una pelota de básquet. Ahora, ella estuvo a punto de morir. Y está en su proceso justamente de empezar a conocer a Jesús. Y era una prueba para ella, porque obviamente esa pelota estaba en su matriz y obviamente eso le impedía ciertos planes que ella tenía. Y ella dijo, yo desde este momento, Jesús, te entrego todo el cigarro que yo consumía. Se consumía más o menos unas 6 o 7 cajetillas diarias de cigarros. Y desde ese momento, de una forma tajante, dejó la tentación del cigarro y dijo, ya no más. Porque la prueba la formó para resistir a la tentación. Entonces, si estamos en medio de una prueba y con eso terminamos, la pregunta es, ¿cuál es la tentación que Dios quiere que venzan después de la prueba? Esa es la pregunta. Y vamos a ver. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Tu amor es eterno, Señor. Gracias porque tú rompiste esas 3 cosas, Señor, que nos impedían llegar a ti, Señor. Tú en tu nacimiento rompiste ese ADN maligno que nos hacía tender a la maldad, Señor. Y nos diste un nuevo ADN. Ahora podemos ser llamados hijos tuyos, Señor, a través de tu gracia, sin obras, por un regalo, Señor. Te damos gracias también porque tú venciste esas tentaciones para que nosotros podamos también vencerlas junto contigo y porque tú, a través de la cruz y resurrección, nos glorificaste y nos diste una promesa en la cual vamos a estar glorificados juntamente contigo. Te damos gracias en esta semana. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos.